Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Encrucijadas, el programa que animan Jorge Morel y Carlos Adriancén, nuestros dos reconocidos y cercanos colaboradores en este portal. Y este es el programa, como se suele decir, en el que se anudan todas las opiniones, se entrecruzan todos los argumentos y se exploran alternativas, soluciones, ideas generales. Bueno, el día de hoy vamos a tratar el terrible proceso electoral que enfrenta la elección en Estados Unidos al actual presidente Donald Trump y al señor Joe Biden, candidato del Partido Demócrata. En una serie de conversaciones que hemos tenido en este portal, se ha llegado más o menos a la conclusión que esta es la elección más polarizada de los 200 años de constitucionalismo estadounidense. El nivel de polarización, el nivel de enfrentamiento, el nivel de búsqueda de exclusión del adversario, solo puede ser comparable al clima que precedió a la Gran Guerra de Secesión en el siglo XIX y que de alguna manera fue un elemento fundacional de la Gran Unión Americana. No solamente está en discusión el día de hoy quién va a ganar esta elección, sino cuál es el futuro de la Unión Americana. Las elecciones es voto a voto, los resultados son impredecibles, hay denuncias de fraude, hay todo tipo de denuncias como si se tratara de una república latinoamericana. Bueno, estamos aquí entonces con Jorge Morel y Carlos Adriancén para hablar sobre este tema. Buenas tardes, amigos, gracias por participar en este programa. Hola amigos todos, ¿cómo están? Vamos, un pequeño resumen de los hechos quizá para comenzar. Biden ha pasado adelante en los dos estados de la costa este, que son Georgia y Pensilvania, y se mantiene firme en los dos estados de la costa oeste, que son Arizona y Nevada. En consecuencia, desde el punto de vista de los votos, parece ya un hecho que el próximo presidente de Estados Unidos es Joe Biden, candidato demócrata. No obstante, hay alegaciones de fraude por parte de Trump y hay tres concretamente. Una, que no le permitieron a sus observadores entrar a mirar el cómputo en varios estados. La segunda es que se modificó la fecha límite de entrega de votos, en el caso me parece que de Georgia, que es muy importante, para aplazar, para estirar, para prolongar ese plazo y admitir votos que no estaban legalmente, digamos, autorizados a admitir. Pero la tercera denuncia, la tercera acusación de Trump es la más grave. Dice, en buena cuenta, que el Partido Demócrata ha cometido un fraude al organizar y ejecutar la recomendación a sus miembros militantes de votar de manera anticipada. Las tres acusaciones de Trump son serias. Debería aportar pruebas, pero no tiene que aportar las pruebas hoy. Lo que el sentido común indica es que esas tres acusaciones deberían ser materia de investigación. Y lo que los medios deberían estar haciendo es pedir que se investigue seriamente, porque ese es el debido proceso y es la esencia de la legalidad democrática. Y sin embargo, CNN desde anoche está dando un espectáculo lamentable acusando a Trump de toda clase de impropias declaraciones y de excesos sin pedir que se investigue. Esto es alarmante desde el punto de vista de lo que los medios tienen que hacer. Por otra parte, independientemente de que las acusaciones o los procedimientos legales que Trump plantee prosperen o no, la pregunta sería, ¿qué va a pasar con una presidencia de Joe Biden? Y aquí dejo el tema para volver sobre esto después. De acuerdo. Carlos, solo para agregar algunas cosas a lo que ha dado Jorge, la Corte de Pensilvania, no la Corte Suprema, sino la Corte Estatal, ya intervino en el recuento de votos, ¿no?
Y las denuncias que señala el Partido Republicano, el sector de Trump, es que se ha permitido votar fuera del plazo, del cierre de las mesas. Eso es algo inusual. Eso no existe en ninguna democracia. No se puede hacer eso. Y por otro lado, algo que todavía no está confirmado, ¿no? Yo también lo dejo sobre la mesa. Sucede que aparentemente el gobierno federal ha impreso una cédula electoral con un sello de agua nanotecnológico. Es decir, que no es posible de ser percibido al primer golpe de vista, ni al primer análisis. ¿Qué sucede si el sector ¿no es cierto?, demuestra que hay cédulas, miles de cédulas en los estados que no tienen este sello de agua nanotecnológico? Es decir, estamos ante un tremendo problema en la elección de Estados Unidos y creo que Coqui nos ha resumido bien. Carlos, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu apreciación? Yo veo lo siguiente, que en este momento quien va a decidir quién es el presidente, afortunadamente, no es CNN, sino la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque la cantidad de información que recibimos respecto a casos oscuros en la elección me hacen dudar del liderazgo de cualquiera de los dos. Y por lo tanto, eso va a pasar por un escrutinio. Para la mayor parte de la gente con determinada ideología, su candidato ganó. Pero a mí, ¿sabes? Me preocupa mucho más que haya sido una elección tan disputada y con armas tan sucias, donde la prensa, como muy bien han destacado, ha hecho gala de náusea, de traición a sus principios elementales. Me refiero a la prensa norteamericana. Pero el problema de fondo es el que ha dejado plantado Jorge. Tienes una economía o una sociedad norteamericana polarizada, no es bipartidaria, es polarizada. Al Partido Demócrata, en mi opinión muy personal, lo han copado. Sus ancianitos sirven para presentarse en las elecciones. Izquierdistas de lo que nunca ha observado Norteamérica. Para ser fríos, si tú sigues el índice de libertad política, que tanto cito, publicado por Freedom House, vas a ver que Estados Unidos post Barack Hussein Obama, tiene un grado de libertad política significativamente menor. Y eso da lugar a este tipo de complicaciones. Ahora bien, al día siguiente que resulte electo Donald Biden, como dice un bromista en las redes, la otra mitad lo va a odiar. Con esto acabo. Mi preocupación para los próximos 4 años, si es que sale el candidato progresista, era el magnetismo de Donald Trump. ¿Qué quiere decir? Que la mayor parte de la gente que habría votado por Biden odia a Trump. Y cuando se queden sin Trump, en realidad no querían a Biden. Y eso va a dar un gobierno complejo, inusualmente complejo. Una opinión fría. Así que lo más importante es que viene en los próximos 4 años, perdón. Bueno, Jorge, esto, digamos, va a ser resuelto, como dice Carlos, en la Corte Suprema. Se habla incluso de 20 días, puede demorar mucho más. La gran pregunta es, cualquiera sea el resultado, como tú decías al final de tu intervención, ya sea electo Biden o electo Trump, ¿cuál es el futuro de la gran Unión Americana? Es decir, por ejemplo, los demócratas, un ala demócrata, en el afán de controlar las instituciones, está proponiendo ampliar la Corte Suprema. La Corte Suprema es la institución, el pilar del constitucionalismo americano. Tiene 9 miembros. Ellos quieren ampliarla a 13, porque además los jueces son vitalicios y hay una relación de 6-3 a favor de los conservadores. ¿Cómo queda la Unión Americana, Jorge? No sé cuál es si tienes una idea, una primera impresión, o el futuro. Bueno, exactamente. Mira, si la acusación principal de
Trump tiene fundamento, eso es muy fácil de probar. Muy fácil de probar. Porque Efectivamente. sencillamente esas balotas que tú decías que tienen sello que no se puede ver, invisible, pues si aparece una que no tiene el sello y que ha votado, o si aparece, ¿no es cierto?, una persona que dice yo no voté y está registrado, si aparecen votos de personas que no existen, Hay muertos, Coque. Hay listas de muertos de bueno, 1900, de 1890. bueno, si aparecen personas que han muerto o que no existieron nunca, pero están en el padrón y no fueron depurados, entonces todas esas pruebas las debe tener Trump o las va a tener en las próximas 48 horas y las va a presentar a la Corte Suprema. ¿Me permites Efectivamente, una como interrupción? por supuesto, Jorge, en esa dirección solamente. Acabo de ver en CNN que Antifa está amenazando con quemar centros de votación. Quieren borrar la evidencia. Eso no lo claro, quieren podría borrar, creer para no, pero lo acabo de ver. Solamente te evidente. interrumpí por esto. Claro, gracias, que quieren borrar la evidencia, evidentemente, porque hay esos papeles son ahora de vida o muerte. Entonces, bueno, si Trump tiene razón, lo va a poder probar. Y eso significa que el asunto nos pone en un estado de suspensión, flotando en el vacío, en el limbo durante N tiempo, pueden ser días, pueden ser semanas, pueden ser meses, sin un presidente electo. Y el final, como decía Carlos o Víctor o ambos, es la Corte Suprema, el Poder Judicial, la que va a elegir al presidente de Estados Unidos. O sea, efectivamente, se ha sudamericanizado enormemente la política norteamericana por la polarización, pero también por el hecho de que en última instancia esa polarización solo puede ser resuelta por la justicia. Y eso es tremendo, porque ese es el drama en el Perú, que nosotros creamos eso que se llama el Tribunal Constitucional, que es el poder absoluto. Es decir, una reinvención del absolutismo contra el cual nació la democracia. Hay que tomar eso en cuenta. Ahora, tenemos que hablar respecto de lo que se espera en los próximos 5 años de un gobierno hipotético de Joe Biden. Dejemos eso para la próxima vuelta. O incluso del propio Trump, Coqui. O sea, finalmente no se va a poder gobernar en los mismos términos como se ha venido haciendo, porque esto es la guerra civil de secesión sin balas. Eso es lo que estamos viviendo en Estados Unidos, ¿no? Sí, la gobernabilidad está en peligro, seriamente, claro que sí. Entonces, si entramos en materia de cómo sería un gobierno de Joe Biden, la cosa es complicada, ¿sí? Porque la oposición de Trump va a ser feroz, 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 feroz. Entonces, ese gobierno no va a poder gobernar. Y Biden no está muy bien de salud, que se diga. Hace poco lo han tenido que sacar de una conferencia en la cual se olvidó el nombre de su hijo, se olvidó del lugar en que estaba, se olvidó de todo. Entonces, y su vicepresidenta es Kamala Harris, una ultra izquierdista o casi. Entonces, ¿qué puede suceder ahí? Nada bueno. Además, supongamos que hay efectivamente el gobierno de Biden. Yo creo que ahí el gran ganador va a ser China, porque existen tres frentes en la guerra entre China y Estados Unidos. El frente de la guerra comercial, que es a su vez también el frente de la infraestructura, de la ruta de la seda versus America Grows y Blue Dot Network en Asia, que son los dos brazos para la construcción de la infraestructura global del siglo XXI, uno de China o el otro de Estados Unidos. En ese frente, China tiene una delantera enorme, ha ganado terreno inmensamente. Los Estados Unidos se han despertado tarde a esa evidencia. El segundo frente es el de la guerra de las telecomunicaciones. Y China también tiene ventaja acá porque ha desarrollado el sistema 5G y el monstruo de las comunicaciones chinas ya tiene una delantera impresionante en esto en el mundo, y Estados Unidos no le queda más remedio que amenazar a sus socios, a sus aliados con castigos y sanciones si no se niegan a participar en el sistema del 5G chino de Huawei.
Y el tercer frente y último es el de la guerra monetaria, que recién comienza, pero que es gravísima y tal vez la más grave de todas. El dólar ha venido cayendo y cayendo y cayendo y cayendo durante las últimas semanas, y especialmente cuando se ha visto en los noticieros que Biden probablemente gane, el dólar se ha desplomado el día de ayer. Qué interesante. Biden gana y el dólar se desploma. ¿Por qué? Porque la gente sabe y el mercado sabe que si Biden gana, probablemente va a haber una nueva emisión masiva de dinero y más estímulos en la economía. Y si hay más dinero, el dinero vale menos. Por lo tanto, todo el mundo sale del dólar, el dólar se cae. ¿Qué cosa levanta en el mundo? El oro, el yuan chino y el bitcoin. Ese es el escenario en la guerra monetaria. O sea, malo por donde lo mires. Me parece a mí, no sé, ¿qué piensa Carlos? Carlos. Tengo bastante discrepancia. La primera, perdóname, Víctor, ¿tienes alguna pregunta? Antes de tomar el pañuelo que me he lanzado. Lo primero es que no somos conscientes de algo. La guerra comercial ya ha tenido frutos. China, después de casi 30 años de alta tasa de inversión, tiene la tasa de inversión el año pasado virtualmente colapsada. Es decir, para estándares chinos, han bajado a una tasa de inversión casi sudamericana. Lo que ha pasado este año, porque este año está acabando, con el coronavirus, no ayuda nada al dinamismo de la economía china, ni tampoco de la global, ni tampoco de la norteamericana. Veo muy difícil que un país que todavía tiene instituciones como Norteamérica, el peso de la elección del señor Biden, si es que llega a darse, sea trascendente por dos motivos. Primero, por la mera existencia de las instituciones que lo van a acotar en la dirección que dices, sino, sobre todo, porque electoralmente va a ser un régimen tremendamente frágil, muy llevado a la resistencia. No tienen Senado, no tienen Corte Suprema, Así es. y van a tener republicanos en representantes agresivos. Van a tener lo que llaman ellos civil unrest, protestas masivas, porque no, Obama tuvo algo de magnético, de hecho fue reelecto, pero el señor Biden es un señor más opaco, que de cuando en cuando tiene sus lagunas. Eso no es, y la sombra de su hijo es fea. Entonces, yo no veo a un hombre que va a poder cambiar mucho lo que ha pasado. Para América Latina, se nos pregunta cada rato, ¿y qué significa la elección de Biden? Bueno, si es que todo lo que digo está errado, no se dispara más que temporalmente el dólar el oro, y solamente es un efecto transitorio de la elección de Biden, Biden va a imponer más protocolos, eso con seguridad. Va a trabar más la economía norteamericana. El comercio internacional va a caer. Y nosotros vamos a recibir ya lluvia sobre mojado. En realidad hemos sido inundados por la ineptitud del actual gobierno. Así de claro. Pero esto va a complicarlo todo. Mucho más de lo que creen. O sea, los peruanos de izquierda, si es que tenían algo de buena fe, debieron rezar porque salga Trump. Pero rezaron y Dios pierde a los que quiere perder, así que... El otro efecto para América Latina de una eventual elección de Biden, y por eso es importante, es que se refuerza el eje de Cuba y Venezuela, ¿no? Es decir, de alguna manera, una administración demócrata sería mucho más permisiva con Cuba, con Venezuela, con Bolivia, con el proceso de constitucionalización chileno, con La Paz, con Santiago y con Buenos Aires. Así es. Permito añadir. Ahora, de acuerdo. Ahora, estamos cercados, hermano, estamos solos. Yo añadiría que nosotros le importamos tanto a los norteamericanos como el resultado de la elección en Uganda o la próxima elección en Uganda. Pero yo quiero plantearles un tema, ¿no? A ver, un poco, estamos viendo las aristas, las consecuencias de la elección de Biden para el mundo, para América Latina. Pero a ver, ¿qué pasaría, amigos, si esta guerra y este tipo de confrontación continúan 4 años en Estados Unidos?
es obvio que la gran Unión Americana cruje. Estados Unidos ya tuvo una guerra de secesión y fueron los predecesores de estos dos partidos, Abraham Lincoln y el Partido Demócrata, que era todo, digamos, el sur esclavista, existió en Estados Unidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes no creen que los sectores lúcidos, equilibrados, con sentido común del Partido Demócrata, por ejemplo, pensemos en un Clinton, pensemos en el propio Barack Obama, ¿no es cierto?, van a retomar más protagonismo en el Partido Demócrata y van a buscar morigerar o subordinar a estas alas radicales que se han apoderado de la juventud del Partido Demócrata? ¿Creen que es posible que la élite norteamericana produzca un nuevo momento, un nuevo acuerdo, supere esta guerra recordando la memoria histórica de los padres fundadores y lo que representan 200 años de constitucionalismo de Estados Unidos? Coqui, ¿cuál es tu opinión? ¿Crees que finalmente la élite política norteamericana ha llegado a sudamericarse, a tercermundizarse, no sé qué palabra usar, tal como sucede aquí en América Latina? Yo creo que la captura del Partido Demócrata por las élites radicales no se puede detener. Y no la va a detener Clinton ni Obama, que son un par de viejitos, que ya están en camino del retiro. Entonces, eso es número uno. Y número dos, evidentemente, la confrontación, la polarización, como bien has dicho, va a continuar y se va a volver más dura aún. El ganador, el único ganador posible es China de esta confrontación. Acá en realidad ni siquiera hay un ganador claro, ni siquiera China es un ganador claro, pero la que puede obtener, digamos, las mayores ventajas de esta división interna norteamericana es China. Entonces, ese es el tema, me parece. ¿Me permites? Carlos, sí. Me hace acordar una elección de cierto país sudamericano, donde la elección se definió porque se declaró la inamovilidad de las fuerzas militares y policiales. Y la gente aceptó los resultados. Quedó un grupo que tenía parte de la institucionalidad en el Congreso, otro tenía el poder ejecutivo, y sus próximos 4 años fueron un tremendo desastre. Yo no me acuerdo el nombre de ese país, ni creo que la chica sea una ciudadana japonesa en la polarización y el otro sea un moqueguano. Pero creo que la figura norteamericana está bastante complicada. Y pienso un detalle más, Jorge. Los orquestadores del movimiento de la toma hacia la izquierda del Partido Demócrata, que usan a Sanders y a Ocasio-Cortez como sus bases visibles, son la señora Pelosi, la señora Clinton y el señor Obama. Ellos no subestimes a los viejitos, son muy poderosos y ellos son los que quieren el tránsito hacia un socialismo, sin saber que en Estados Unidos en realidad votaron. Si ganó la elección Biden, si la Corte Suprema declara eso, es por lo antipático que les pareció Trump, pero no querían eso. Entonces va a haber algo tremendo. Ellos sienten en los programas que yo veo y hasta en CNN que están perdiendo su país. No es casualidad que Walt Blitzer haya puesto en su sitio a la señora Pelosi en CNN. Esto emerge como el sudor. Cuando el cuerpo está muy caliente, comienzas a sudar. Bueno, son 4 años donde la gestión demócrata, si llega a asumirse, va a ser bastante más frágil y bastante más desordenada. En ese contexto, China no va a ganar. Con todo respeto, China vive del progreso norteamericano. Si los norteamericanos se estancan y entran en más protocolos y en complicaciones, China no tiene de quién vivir. Se volvió demasiado grande económicamente. Solo le queda el colapso. O sea, el colapso gradual, ordenado, y es mi impresión. Por eso discrepo. Ese es el tiempo de otros países. Ahora, interesante tu reflexión. Eso requeriría un programa, ¿no? Es decir, un programa que
con información, un programa propio con datos económicos, incluso con temas ideológicos. La globalización económica es tan fuerte que puede salvar la viabilidad de los países, que se desintegra. Interesante tu reflexión. Pero yo quiero plantearles otro tema, amigos. Miren, al margen de si Trump gana o pierde. El día de hoy yo leí un artículo de la BBC de Londres, el legado de Trump, dice. Yo creo, miren, en Estados Unidos, en Estados Unidos y en el mundo, este globalismo progresista, esta globalización ideológica progresista, venía con una viada, digamos, imparable, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Por ejemplo, y más o menos detrás de esta globalización ideológica había esta narrativa. El mundo había sido dominado por el hombre blanco, que era macho, que era patriarcal, y este dominio se había basado en 200 años de revolución industrial que habían destruido el medio ambiente y habían puesto al planeta al borde de la extinción. Pero estos 200 años de revolución industrial y de globalización se estaban desarrollando oprimiendo a las culturas del planeta. Y por eso había que desarrollar un criterio multiculturalista en el desarrollo de las identidades de cada país. Miren, el movimiento Antifa y el movimiento Black Lives Matter señalan que esta visión excluyente de este capitalismo patriarcal del hombre blanco, del hombre macho, está impregnada en las instituciones norteamericanas. Está impregnada, dicen que es parte de la naturaleza de la Constitución. Por eso ellos marchan contra los padres fundadores. Pero Trump aparece como uno de esos meteoritos, ¿no? Tiene una manera de hablar que irrita a medio mundo. Los medios tradicionales construyen una caricatura sobre él, pero yo presiento, amigos, que este globalismo ya no va a marchar en el mundo como lo ha venido haciendo. Ha sido de alguna manera contenido y algo va a suceder en Estados Unidos, en el propio Partido Demócrata, en el propio Partido Republicano. Les cuento una experiencia y con esto culmino. Disculpen que me haya extendido. Yo antes de estas guerras ideológicas me consideraba un liberal. Pero hoy día me doy cuenta que es imposible ser liberal si es que uno no reivindica la tradición conservadora. Porque es la única manera de pelear la defensa de Occidente también. Entonces, ahora me defino como un liberal conservador. ¿Qué opinan del legado de Trump? O sea, ¿ustedes creen que el Trump deja un legado? ¿Deja una estela de debates? ¿O simplemente es un populista caricaturesco, como dicen, una caricatura de un populista latinoamericano, como suelen decir los medios? Coqui. Bueno, mira, a ver, decías tú que la globalización no avanza. Evidentemente, no solo no avanza, retrocede, pero eso es lo que pasa siempre con las globalizaciones. Esta es la tercera globalización universal, por así llamar, siendo la primera la del Imperio Español en el siglo XVI, la segunda la del Imperio Británico en el XIX, y esta es la tercera, la globalización norteamericana, que ha avanzado, por supuesto, más que ninguna otra del mundo, pero ahora está en retroceso por la reacción del localismo contra ella. Entonces, Trump es un accidente, es un hecho en medio de este proceso. No es una causa de ese proceso, tampoco es una consecuencia de él. Es sencillamente un accidente en el proceso de una persona con una enorme fuerza de voluntad, con un gran voluntarismo, diría yo, un poco ingenuo, pensando que el voluntarismo hace las cosas. Y eso tiene límites. No es falso, pero tiene límites. Entonces, Trump llegó a sus límites porque pierde la paciencia, porque es malcriado, como decías tú, no tiene manera. Y eso terminó por cansar a una gran mayoría que se fija en esas cosas como si fuesen las principales. Que no tenga maneras Trump, desde el punto de vista de la gobernabilidad o desde el punto de vista de la historia de Estados Unidos, no tiene mayor importancia, pero la gente hace de eso una cuestión de Estado. Y finalmente lo han logrado tumbar por esa razón. Una frivolidad, en el fondo. Ese es el punto.
Carlos. En primer lugar, quiero felicitarte por el descubrimiento de tu nueva posición política ya conservadora. No, liberal. El liberalismo conservador. Eso es Hayek. Discúlpenme, eso es Hayek. Hayek creía en el orden espontáneo de la institución. Si me permites, que la libertad y la propiedad son la misma cosa. Claro. Y que no hay grados de libertad. Interesante. Eres libre o no eres marxista. Pero más allá de estas discusiones, que son, saludo tu descubrimiento como liberal conservador, yo quiero compartir con ustedes esta idea. Los presidentes siempre son la manifestación del sentimiento de sus electores. Trump y todo lo que ha hecho y ha cambiado o ha quebrado gran parte del patrón de declive de las libertades en Norteamérica impuesto por Barack Obama en 8 años. El trabajo de lo que significa Donald Trump ha sido enorme. Tanto es así que los demócratas, tal vez con Hillary, no pensaron nunca que Trump iba a salir electo y que le haya hecho las chanchadas que les ha hecho en estos años, porque ahora revertir la tendencia de Obama les va a costar muchísimo y no tienen mandato, no tienen institucionalidad. Así que cambió la historia Trump, independientemente de que yo no sé si ha perdido la elección. Lo va a saber la Corte Suprema. Esta es una elección demasiado turbia. Y eso es básicamente lo básico, valga la redundancia. Tenemos un régimen de 4 años que ha cambiado muchísimas cosas y que ha polarizado extremadamente a los norteamericanos. No me sorprendería, Víctor Andrés, que un número significativo de los que han votado contra Trump estén viendo que la tendencia de los Pelosi, de los Obama, es la pérdida de su país. Por eso es que, en cierta sentido, es un freno a estos afanes de multiculturalismo, globalización a como de lugar. Pero eso, como dice una vieja canción de los activistas de izquierda latinoamericanos, si lo detienen, se viene igual. Es decir, el cerrarte implica ostracismo económico. Y el abrirte, como decía Gerald Gauss, un gran filósofo norteamericano, recientemente fallecido, implica perder control. Los países que crezcan van a ser abiertos y van a perder control. Y Dios sabe qué pronóstico tendrán. Pero los conservadores, los que quieran cuidar su cultura, van a decaer. Esa es la visión de Gerald Gauss. Y la verdad que es una visión que yo no tomaría sino con mucho cuidado. Porque puede ser lo que está pasando en Norteamérica. Acá en el Perú esto sucede, pero con un montón de cantinflas. Perdónenme por Mario Moreno, un montón de personajes extraños. Influencers, grandes influencers en nuestro país, youtubers. Por Dios, alguien me hizo reflexionar sobre un candidato que es una persona a la que yo respeto mucho, pero ¿qué ideas políticas tiene George Forsyth? No tiene ideas que yo le conozca. Una. Me encantaría, y es el primero de las encuestas del gobierno. De acuerdo. Ahora, quiero plantearles un tema final, lo que mencionó Coqui. Estamos cercados, América Latina y la eventual elección de Biden o Trump. Coqui, la cosa, digamos, es determinante para América Latina alrededor del resultado, ¿no? Es decir, Trump o Biden cambian el panorama o la mirada sobre América Latina. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Jorge? No es que dependa ahora de Estados Unidos lo que ocurra acá, sino que en verdad incluso Estados Unidos depende del proceso que también está afectando a América del Sur, que es la izquierdización. Y que ha avanzado tremendamente, innegablemente. Es decir, lo que ha ocurrido en Santiago, la elaboración de la nueva constitución, condena a la economía chilena al desastre, porque ¿quién va a invertir un centavo en un país que ha decidido refundarse? Por favor. Qué bárbaro, ¿no? Lo que ocurre en Buenos Aires es parecido. El gobierno de Fernández y compañía, Fernández y Fernández,
está recién comenzando y ya se ve el desastre económico que está produciendo, pero ahí van a estar los próximos 4 años o algo así. Y luego, por supuesto, está también el caso de La Paz, donde Evo Morales acaba de retomar el poder. Esto es quizás el ángulo más preocupante para el Perú. Como ustedes saben, Evo Morales tenía y tiene un plan peruano. El plan peruano de Evo Morales consistía en entender un gasoducto desde las zonas de gas bolivianas hasta la costa del Pacífico, atravesando el sur del Perú, hasta Hilo. Y por supuesto, Vizcarra estaba feliz con esa idea porque siendo él moqueguano, Hilo le interesa sobremanera. También esto venía de la mano con una carretera Sao Paulo-Hilo que Vizcarra ha venido promoviendo, y idea a la cual PPK tontamente se prestó sin pensarlo 2 veces. En consecuencia, hay una bolivianización del sur del Perú, eso es clarísimo. Y Evo tenía 2 agentes a su servicio, que son los señores Adubidi, gobernador regional de Puno, que ya no es, y el señor Cáceres Yica, gobernador regional de Arequipa. Esos 2 son gente de Evo. Tuve una oportunidad, la ocasión de conversar largo con Jorge Paredes Terry, personaje que últimamente se ha vuelto conocido en el Perú. Y le pregunté directamente, así, sin anestesia, ¿cuál es exactamente la naturaleza de la relación de Cáceres Yica y de Adubiri con Antauro Humala? Y me contestó ninguna. Yo le dije, bueno, lamentablemente no te creo. Me repitió ninguna. Ante tanto énfasis, yo dije, qué interesante. ¿Y esto cómo se explica? Muy sencillo, me dijo. Sucede que Evo Morales, Cáceres Yica y Adubiri son peones del Foro de Sao Paulo y de los planes, por supuesto, de La Habana, de Caracas y ahora de Buenos Aires, La Paz y Santiago. Así es, le dije, efectivamente es así. Pero lo que quizás no sabes, me dijo, es que Antauro Humala, con todas sus limitaciones, todos sus defectos, es un nacionalista, un militar peruano, y nunca, bajo ningún concepto, se va a prestar a una bolivianización del sur del Perú. Sucede, amigos, que Antauro Humala, ahí donde lo ven, tiene un control importante de una parte importantísima del voto del sur del Perú en las próximas elecciones. Así que saquen sus conclusiones. Muy bien, interesante reflexión. Interesante, novedosa. Carlos, un poco para cerrar, América Latina, Biden, Trump, Perú, Chile, Bolivia. A mí, ¿saben? Me gustan las cifras. Y América Latina ha convergido hacia abajo. Cada año, la diferencia de los niveles de ingresos de países desarrollados y los sudamericanos se distancia. Algunos colegas míos les han hecho a creer a la gente que estamos en un progreso desatado, pero estamos rezagándonos. Y las cifras muerden como un pastor alemán bien nutrido, una mandíbula tremenda. Y eso lleva a muchas reflexiones. Todo lo que ha dicho Jorge me parece particularmente sesudo. No conozco a Antauro Humala, tengo entendido que ha tenido que ver con el asesinato de algunos policías, eso lo hace estar preso, aunque en este país esto es muy relativo, su hermano ha cometido tantos delitos como él y ahí es candidato, pero quizá la principal reflexión aquí desde el punto de vista económico implica entender que todos los países de la región, todos, tienen una tasa de inversión de largo plazo, de promedio de década, decreciente. O sea, cometemos un gran error si creemos que Chile entra en colapso por este cambio constitucional. Ya entró en colapso, entró en un proceso de deterioro y el colapso con el coronavirus fue más o menos inminente.
que van a hacer una constitución posiblemente peor que la anterior, es lo que la gente pide en las calles. Y eso abona el equilibrio geopolítico regional. Otro pobre más para el barrio. Menos diferencia de ingresos, menos posibilidades de poses disímiles. Y el reto para nosotros los peruanos pasa por entender esto. China cayéndose. América Latina opaca como siempre en un proceso. Es una gran oportunidad para el Perú si entiende que su futuro se estructura por darle mayor libertad a su gente. Lo que acaba de decir con mucha lucidez Jorge. O sea, la suerte está en nuestras manos. Si tratamos bien a los que invierten, tendremos inversión. Si no hablo de subsidios, solamente de respetar la ley y la propiedad. Si dejamos que la gente emerja, nos vamos a olvidar de este mal recuerdo que implica Martín Vizcarra. Por lo tanto, hay candidatos en esta elección. Yo no veo grupos congresales lúcidos, pero hay candidatos. Hay 2 o 3 que tienen algo de sentido. Incluso el mismo Barnechea lo veo en comparación al resto destacar como un hombre sesudo. También destaca, por supuesto, Hernando de Soto y el señor López Aliaga, es un empresario. Ahí tienes mejores ballots, mejores opciones que la que tuvimos en la última elección. Porque solo para provocarles y cierro, en la última elección votamos por el mejor. Muy bien, muy bien. No vamos a ser obligatorios, pero es otro programa. Sí, muy bien, amigos. El pueblo elegido al malo. Por este diálogo, por esta conversación, por estas reflexiones. Creo que hemos hecho un interesante programa y algunos van a quedarse sorprendidos de la hondura, de la profundidad con la que hemos hablado sobre Trump, como si estuviéramos en Washington, D.C. Pero este es el montonero. El montonero no puede hablar del Perú, de América Latina, sin hablar de las grandes tendencias de los nudos que cruzan el planeta. Y yo les agradezco infinitamente por todos estos aportes y nos vemos en la siguiente edición el próximo viernes. Gracias.